En primer lugar, lo habíamos dicho, entender las nuevas audiencias. Las audiencias han cambiado, las audiencias han modelado nuevos modos de informarse y en consecuencia ya nada es tan lineal como era hasta hace algunos años atrás. Entender esas nuevas audiencias, tanto por factores de edad como factores sociales, nos va a ayudar muchísimo a que nuestros productos puedan encarar una senda del éxito. La segunda cuestión, y como estas audiencias han encontrado nuevos modelos, nosotros tenemos que generar nuevas narrativas para que la información que le ofrecemos sea realmente atractiva para ellos. Y en tercer lugar, mostrar siempre en nuestras plataformas nuevas ideas para la vida de la gente. La última sesión, la semana pasada, dedicamos un buen rato a mostrar cuáles eran las nuevas temáticas que emergían a partir de toda esta etapa de cuarentena y lo que va a ser la vida post-COVID. Les propongo a los interesados que el viernes también hagamos un breve repaso porque arroja cosas muy interesantes y quizás nos quite del eje tradicional que tenemos en los medios de comunicación respecto de la división por temáticas. ¿Cuáles eran las razones para planificar? Bueno, son momentos difíciles para los medios, esto lo hemos escuchado muchos del SIP Connect y lo hemos traído hacia adelante y vemos que tenemos severamente problemas severos de recursos en los medios. Bueno, una buena asignación, una asignación adecuada, surge de poder planificar nuestra tarea tanto cotidiana como aquella que vamos a tener que desempeñar en caso de que una noticia de carácter fuerte, potente, como fue en este caso la aparición de la pandemia, nos obligue a poner toda la masa dentro del horno o la carne del asador, como decimos los argentinos, para hacer una buena cobertura. Además, una segunda razón es que si nosotros planificamos bien, la información no va a ser la noticia pura y dura que anda dando vuelta por allí, sino que le vamos a ofrecer mucho más perspectiva. Y esto también viene atado con la necesidad de orientarnos más hacia la audiencia y tratar de ofrecerles respuestas que son fuertemente requeridas cuando hay momentos de crisis como esta. También una buena planificación nos ofrece mejorar nuestra relación con la fuente, recuperar, por cierto, nuestra relevancia como periodistas y como medios. Ya definimos en algunas sesiones anteriores qué vamos a contar. Dijimos no alcanza con relatar noticias, los hechos ocurren a la vista del público, todo es en vivo y en directo, y sobre eso ya nos ocuparemos en un minuto. De la ecléptica lo vamos a contar. Bueno, propusimos también que siempre haya un anclaje hiperlocal, que eso va a ayudar a un relato más cercano a nuestra audiencia. La tercera cuestión era qué contar en cada plataforma. Cada plataforma, desde las tradicionales, radio, diario, televisión, a nuestro sitio web, a nuestras redes sociales, tienen características distintivas y tenemos que saber aprovecharlas para lograr llegar a más audiencia a través de ellas. ¿Y cuáles serán nuestras fuentes? Bueno, consideramos imprescindible encontrar las fuentes más adecuadas. Justamente hemos vivido momentos de cierta zozobra e incertidumbre respecto de COVID. Había mucha información, muchas fuentes que daban informaciones distintas. Y si ustedes observaron, hasta en los últimos días ha cambiado la posición de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual encontrar las fuentes acertadas es una ayuda para que nuestro producto tenga un mejor acabado al final. Y por último, cómo implicar a nuestra audiencia en la historia. Debemos tener claro que la publicación de una noticia que para nosotros es históricamente el fin de un ciclo, en realidad hoy es el comienzo de otro, el comienzo de la conversación social. La gente distribuye esa información a sus vínculos más cercanos y eso se va viralizando de una manera que al final perdemos el control sobre la noticia, de manera que nosotros tenemos que tener un permanente call to action hacia la audiencia para que interactúe a partir de la información que nosotros tenemos. Porque la conclusión es que más exitosa será la publicación cuanto más reacciones genere obviamente en nuestra audiencia. Habíamos sugerido también el uso de algunas herramientas. Vamos a hacer una pasada muy rápida, algunas muy sencillas, como trabajar sobre incluso una hoja de Word de alguna manera, ¿no? O ir hacia programas que permitan tener todo el material de planificación al alcance de todo. Yo sugerí el uso de Kanban. El viernes vamos a ver algunas herramientas más que están
dando vueltas por aquí, algunas son de utilización gratuita, otras son de pago, pero si las aplicamos en nuestra organización nos vamos a dar cuenta que son muy útiles, porque incluso la mayoría están adaptadas al uso en celulares, en teléfonos móviles, lo cual nos permite tener la planificación e ir modificándola, ir añadiendo elementos al alcance de la mano en cualquier lugar que tenemos. Les propongo ahora ver algunos ejemplos de planificación deficiente o directamente de no planificación, ¿no? Y este es un caso de Argentina de hace un tiempito atrás, muy poco, un mes exactamente, el viernes 10 2 meses, perdón. El presidente de la Nación aparece por la noche por televisión, en los canales, todos los canales, había mucha expectativa porque se iba a anunciar lo que ya se preveía que era la extensión de la cuarentena, iba a correrse hasta el 26 de abril. Obviamente después de esto hubo más prórrogas y parece que va a haber algunas más. Los argentinos estamos a punto de convertirnos en campeones mundiales de prolongación de cuarentena, pero bueno, esa es otra historia. El anuncio del presidente, que lo hizo junto a quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo mucha importancia porque además entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, están absolutamente pegadas, una avenida los divide, había mucho tránsito de personas y obviamente había mucha capacidad de contagio, por desgracia, de COVID-19. El mensaje del presidente, que obviamente, como les decía, había generado mucha expectativa, le produjo a los canales tanto de aire como de cable 46 puntos rating, una cifra que hoy, con Netflix en el medio, con muchos canales de series, de películas, de los sistemas de televisión por cable, no es fácil de lograr. ¿Por qué tanta expectativa? Bueno, hay explicación obviamente para los colegas extranjeros, porque en Argentina la cuarentena la decide el gobierno central y los gobiernos, los estados provinciales, hacen adecuaciones que obviamente deben ser aprobadas por la nación. O sea, un modelo bastante centralista, ¿no? Y en Argentina un punto de rating equivale más o menos a unas 10.000 personas, con lo cual, si no hice mal la cuenta, estamos hablando de casi medio millón de personas, ¿no?, que estaban informándose a través de los canales de cable o por aire, ¿no? Y bueno, la primera versión de la historia que encontramos en los sitios web fue esta. El presidente Alberto Fernández prolongó la cuarentena por coronavirus hasta el 26 de abril. ¿Cuál es el dato central? Bueno, el 26 de abril. La prolongación, como les decía, era un tema que se venía especulando y en consecuencia lo que faltaba era conocer la fecha. Observemos, les pido, los diarios del día siguiente. Y miren esto. El título es exactamente igual, prácticamente, de manera casi calcada de lo que había titulado el noche anterior. Salvo el diario Clarín, que añade que el lunes abren bancos y talleres, que fue parte del anuncio que hizo el presidente. Pero la cuarentena sigue hasta el día 26. Tenemos un segundo diario La Nación, el diario El Día de la Plata, exactamente igual. Uno dice 2 semanas, el otro dice 26 de abril. La Voz del Interior, el diario aquí en mi ciudad, que trabajé muchos años, y hasta el diario deportivo, si ustedes se fijan, no se puede sustraer la información y pone cuarentena hasta el 26. El interés de ellos obviamente estaba vinculado a que, bueno, la actividad deportiva seguía parada. ¿Qué conclusión? Bueno, cero valor diferencial, y si consideramos que ya había miles y miles de personas que la noche anterior habían visto el anuncio por televisión, era muy difícil tentar a alguien a que comprase el diario. Es cierto que en general la gente estaba encerrada y en consecuencia aquellos que tenían el diario en su poder porque estaban suscritos y se lo llevaban a su casa, pero lo cierto es que no hubo ninguna información diferencial que cuando abriese la tapa le llamase la atención. Esto nos permitiría sacar algunas conclusiones, ¿no? Y estoy seguro de que algunas son suposiciones, pero no estarían lejos de la realidad. Como primera cuestión, un detalle que no les conté, que la cuarentena se creía que podía ser solo prorrogada una semana. Al final fueron
fueron dos y esto obviamente circulaba, como les decía, desde temprano, pero todos los impresos terminaron titulando de la misma manera. La segunda cuestión era preguntarnos si acaso el trabajo de distancia, que entonces hacía todas las redacciones, entre paréntesis si hay alguna con grupos más chicos que están volviendo, justificar que nadie haya alertado sobre el web común que era este título, porque era, todos los medios tienen su propia web y el título de la fecha estaba puesto en la web como la primera reacción natural a esa información, ¿no? Podríamos decir que, bueno, hubo falta de imaginación, tal vez. Yo prefiero creer que hubo una falta de comunicación o de coordinación interna. De lo que sí estoy convencido es de que lo que faltaba era planificación. Y la pregunta del millón era saber qué enfoque darle para el diario si la noticia ya estaba dando vueltas en sitios y en redes. Quiero en este punto hacer una salvedad. Me parece justo reconocer que muchas veces la crisis llega de manera inesperada, que ninguno de nosotros preveía el impacto que iba a tener el coronavirus, pero en este caso era la crónica de una prórroga anunciada de manera tal que lo del inesperado no es una excusa, no es un argumento que sirva para salvar esta clase de omisión o de error informativo en la planificación o en la titulación. Claramente también debemos admitir que no había precedentes claros de un tipo de éxito editorial, digamos, en cobertura de pandemia. Nunca se había entregado el premio a mejor cobertura de pandemia y en consecuencia no teníamos, y quizás todavía tampoco lo tengamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la audiencia ni qué somos nosotros capaces de ofrecer? Pero sí debemos tener claro que debemos dejar de pensar en la audiencia como una masa heterogénea de gente y comenzar a pensar en las personas puestas en nuestros focos, sus historias, sus necesidades, sus angustias, y ser capaces de reaccionar rápido. No hay en esas ediciones, si ustedes lo revisaran, entrevistas con personas comunes de la calle. En este caso se van a abrir los bancos, bueno, no hubo consultas de empleo bancario o al gremio, el sindicato que reúne a los empleados de ese sector, no hubo consulta a los talleres, o sea, no se puso en ningún caso a la persona como centro de toda la información. Y esto tenemos que aprenderlo también como lección. Todos los planes que hagamos deben contar con la persona como requisito central. Nuestros planes tienen que ser flexibles y adaptables a más no poder. Nosotros nos movemos ciertamente en un terreno que es pantanoso, pero eso no puede ser argumento a nuestra capacidad de alguna manera de andar mucho más rápido, ¿no? Recuerdan, en alguna sesión anterior usamos la analogía de una maratón, ¿no? Yo había elegido como símbolo incluso la de la maratón de Nueva York, miles corriendo por la ciudad desde el puente Verrazano Narrows en Staten Island hasta el Central Park. Iban todos juntos, ¿no? Y eso pasa muchas veces por las noticias. En general todos corremos detrás de lo mismo y lo hacemos de la misma manera. Y al final nos damos cuenta que solo uno gana, ¿no? Y en la maratón, para los demás, en general queda la satisfacción de haber corrido. En el periodismo, que es al fin y al cabo un negocio, esa satisfacción no alcanza. Es preferible hacer maratones más cortas en nuestro territorio conocido para asegurarnos todas las veces que podamos el primer lugar. Me quiero quedar también con alguna analogía respecto de los maratonistas, ¿no? En la primera columna, cómo se prepara una maratón, y la segunda, qué podemos aprender los periodistas de ello, ¿no? En primer lugar, los maratonistas dicen que hay que darle propósito a su rodaje largo, ¿no? A las carreras más largas hay que tener motivación mental. Y yo digo, bueno, pensar que una gran cobertura para nosotros tiene que ser el ensayo para una mucho mejor, para que la que venga sea mucho mejor. En segundo lugar, hacer de los entrenamientos algo social. En el caso del periodismo es aprender a trabajar en equipo, abandonar el carácter solitario de muchos periodistas y ser en todo caso solidarios. Los maratonistas dicen que dividen los rodajes largos en tramos más cortos, como para ir ganando más velocidad y más fuerza. Yo digo, bueno, nosotros podemos aprovechar las pequeñas coberturas siempre pensando que va a haber una mayor.
La cuarta cuestión dice, bueno, eliminemos los kilómetros innecesarios. Nosotros deberíamos pensar en eliminar las tareas innecesarias, que son aquellas que nos llevan mucho tiempo y nos quitan el foco de las cuestiones centrales. Y los maratonistas también dicen que no hay que temer pedir ayuda con los deberes. Y yo digo, nosotros los periodistas tampoco deberíamos temer pedir ayuda con los desafíos que siempre tenemos por delante, porque dentro de nuestras organizaciones puede haber gente que, aunque no esté en nuestra área de trabajo, no pertenezcan a la redacción, puede ser muy útil para ofrecernos alguna alternativa que nosotros no tenemos a la vista. En conclusión, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Esta es una especie de checklist de asuntos generales que conviene tener siempre a mano o guardado ahí en un cajón del escritorio para sacarlo cuando sea necesario. Planificar con tiempo, en la medida de las posibilidades. Si en realidad nos detona la emergencia, como en este caso, alguien tiene que correrse un poquito a un costado, mantener la mente fría y venir ya con un plan muy bien armado en el que se asignen básicamente responsabilidades y espacios. Esto es, todo el mundo, cada uno de los miembros de los equipos, sean los editores, sean los redactores, deben saber que se espera de ellos, pero además también en la medida de lo posible tienen que saber cuáles van a ser los espacios que van a ocupar en cada una de nuestras plataformas. La segunda cuestión tiene que ver básicamente con la comunicación, ¿no? Con conectar con todo el equipo. Eso nos va a permitir que cada uno entienda esta expectativa que tenemos de ellos, ¿no? Y en esto podríamos ir al ejemplo, en todo caso, más que de una maratón, a un equipo de ciclistas donde los roles están perfectamente diseñados e incluso son distintos según sea cada una de las etapas. La tercera cuestión es ofrecer más contexto a las historias. Luego vamos a ver la necesidad de que a lo mejor haya un grupo de gente en nuestra planificación que esté procesando material que sea de contexto, pero que va a enriquecer la información que estamos dando permanentemente. Y obviamente estar permanentemente lanzando a coberturas conexas que tengan que ver con la misma temática o con temáticas similares, de manera que nos ganemos tiempo de audiencia si trabajamos en un sitio web, porque la gente va a ingresar, va a encontrar cosas de su interés y va a seguir navegando adentro de nuestro sitio web y no se va a ir a buscarla a otro lugar. Otro aspecto que siempre hay que tener en cuenta en particular es explicar las terminologías clave de los procesos. Por ejemplo, se usa mucho argot, por ahí escuchamos en este caso a médicos o a científicos usando términos que nosotros mismos podemos modificar. Siempre hay que tener de alguna manera un vademecum, un diccionario de términos para poder plantearlos dentro de nuestra cobertura y que le ayudemos a la audiencia a entender mucho mejor. Y en esto aquellos que que trabajan en medios donde hay archivos, en general el personal de archivo tiene mucha capacidad para encontrar este tipo de información y es muy bueno incorporarlo a la cobertura, porque en realidad en el archivo puede haber oro en polvo, ¿no? Incluir, y esto vamos a insistir una y otra vez hasta el cansancio, una amplia gama de fuentes relevantes e incluso ser transparentes cuando planteamos a nuestra audiencia cuál es el criterio con el que estamos tomando las opciones de fuente. Parece que la transparencia en esto juega un papel fundamental. Obviamente, si uno tuviese espacio y tiempo, preparar información clave, así como preparamos las terminologías, preparar mucho más material clave, y en esto vale mucho la curación de contenidos que tenemos que hacer desde otros sitios web o desde otras redes sociales. También pensar en el resto de la edición, ¿no? Porque está bueno aprovechar este tipo de circunstancias para mostrarle a nuestra audiencia que somos capaces de innovar, no tanto en el papel como en la web. Dado que sabemos que en estos casos, como en lo que ocurrió, hay una fuerte demanda de información, después más gente está llegando a nuestro sitio web, tenemos que hacerlo mejor, presentarlo de la mejor manera, vestirlo de la mejor forma, producirlo como mejor podamos para que la gente le otorgue el valor que nosotros le estamos entregando y vuelva una y otra vez, ¿no? Y esto también ocurre con el papel, una buena calidad de
de diseño, buena calidad de material fotográfico, va a ser de una ayuda importante para que la gente diga, epa, este es el diario que a mí me refleja, este es el diario que a mí me representa, me gusta cómo está haciendo las cosas. Y por supuesto, apalancar en el aumento de la circulación eventuales oportunidades comerciales, y acá una cobertura, una planificación de cobertura implica también hacer participar a las áreas comerciales, a las áreas de marketing, porque tenemos que tener en este caso una mirada 360, ¿no? Yo le había citado en el caso anterior que me parecía que entre los maratonistas de Nueva York y Forrest Gump había una enorme diferencia, ¿no? Que todos estos maratonistas eran prácticamente una manada que corría toda junta detrás de un objetivo que al final iba a ganarlo solo, y Forrest Gump un día en solitario decidió salir a correr y de pronto se encontró con miles de personas que lo seguían, y no lo seguían porque sabían dónde iba, porque nadie tenía la menor idea que iba a hacer Forrest Gump en ese maravilloso papel que hizo Tom Hanks, sino porque confiaban en él. En consecuencia, a veces es mejor que nosotros encaremos un camino y la audiencia, en particular nuestra audiencia más cercana, aquella más fiel, se nos va a ir sumando, ¿no? Es preferible ser el Forrest Gump de la información y trazar un camino, y para eso no tenemos que tener miedo a la experimentación. Quedémonos un minuto más en un diario y veamos la diferencia entre la manada y el líder, ¿no? En un ecosistema informativo que está funcionando las 24 horas, un ritmo frenético, obviamente ofrecer solo noticias, es centrarnos, es conseguir una respuesta del lector, encontrarnos una respuesta obvia. Ah, no, a esto lo vi anoche por televisión, lo vi en internet, lo escuché recién por radio, y la verdad que esta sería la respuesta que cualquiera le daría al diario después de haber visto el anuncio del presidente argentino que vimos al comienzo. Si en cambio nuestra misión es mostrar la realidad del costado que quizás el lector no pueda ver, entonces allí estaremos dando una muy buena señal, que cuando el lector abra o escuche en nuestra radio, o abra nuestro sitio web, o abra nuestro diario y diga, ¡apa! A esto yo no lo sabía, o bien no lo había visto desde esta óptica, no lo había pensado de esta manera. Esto es un llamado a la reflexión, un call to think, si ustedes lo quieren, para usarlo en un término en inglés, pero que nos va a ayudar mucho a que la gente después busque nuestros productos para tratar de encontrar otro modo de ver la realidad. Y por último, el seguimiento de las historias, ¿no? A veces lo que hacemos es generar productos que tienen una vida útil de horas, en el caso del diario un día, horas en la radio hasta el siguiente programa o el siguiente informativo, y en muchos casos minutos si tenemos un sitio web que tiene una actualización bastante fuerte. Y por ahí hay historias que por la atención que pueden haber generado no debemos olvidarla, hay que mantenerla viva. Tenemos que ir a buscar más información, darle una continuidad, porque observen ustedes que la gente en general tiene mucho mejor memoria que los periodistas, ¿no? Y reclama un seguimiento de los temas por interés y curiosidad, y obviamente está bueno que nosotros se lo podamos dar. En este sentido, me parece que ¿qué necesitamos? Bueno, me encantó esta frase de uno de los libros de la trilogía del maestro Mario García, también un eximio profesor de este instituto, la verdad que un líder mundial en materia de diseño, que creo que todo el mundo ya lo conoce, y si no lo conoce, los invito a que vengan cuando dé alguna charla en la CIP, o lo sigan porque estaba haciendo algunas charlas vía Facebook, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Las redacciones de hoy, dice Mario, no son para los perezosos, los faltos de inspiración, o los que piensan que el periodismo se trata de largas narrativas presentadas en forma gris y sombría. Y efectivamente todos tenemos una misión que cumplir, un trabajo en equipo, y esto también forma parte fundamental, es una columna vertebral de la planificación. El mejor editor es aquel que está pensando permanentemente cómo sorprende a la audiencia, cómo le va a demostrar al otro día eso que recién reclamamos que era una forma distinta de ver la realidad, o una realidad que la audiencia no la había visto. Y además es básicamente un capitán de equipo. En términos deportivos es un capitán de equipo que es capaz de mantener la fusión, la mística,
la fuerza del equipo para ir hacia adelante y tratar de ganar el partido. El mejor redactor, los mejores redactores, bueno, son aquellos que tienen esa capacidad, ¿no? Ese modo potente y distintivo de contar una historia, ¿no? De mostrarla de una manera también que otro colega que ha estado al lado de él nunca la ha visto. Esto siempre es comparable con alguna charla de fotógrafo, ¿no? Siempre recuerdo que me encontraba con fotógrafos y admiraba mucho a un compañero de aquí, de la voz del interior, que fue jefe de fotografía luego. Me decían, che, me sorprende porque estamos en la cancha de fútbol, detrás del mismo arco, Antonio y el resto. Y Antonio siempre tiene una foto distintiva. Muy bien, así como hay redactores y fotógrafos son capaces de mostrarnos lo que otros que estaban al lado no ven, eso van a ser los que van a tener que jugar en el centro de la cancha en el momento en que tengamos una cobertura que hacer. Las imágenes únicas, que bueno, se junta con el ejemplo anterior, ¿no? Y por cierto, si nosotros tuviésemos que trabajar para un sitio web, el mejor diseñador junto al mejor programador son esos que son capaces de romper los moldes, que escuchan, que pueden plasmar con un título, un texto y una foto, un diseño integral que realmente le guste muchísimo a la audiencia. Quiero mostrarles acá, ya porque vamos cerrando el tema de papel, que lo habíamos dejado un poco para el último, porque si recuerdan, era la vuelta de una etapa de investigación que arrancaba de una alerta y terminaba generando una edición en papel que tiene que tener valor diferencial respecto a las otras plataformas. Y hay una serie de trabajos muy atractivos hechos en diario. En general, miren esto, como con 10 puntos que tienen no muchas líneas, una buena imagen, un título atractivo, uno puede encontrar una página que nos llame la atención leerla. Veamos esta otra, también son opiniones sobre un tema deportivo, no tiene mucho más, esto lo puede ver en el texto del correo, se sea muy aburrido, se cortaron la foto en círculo, una foto chata y un buen título, y es un material de fuerte atracción. Esta también, creo que allí, si se pudiera observar bien, la fotografía, la verdad que es la que gana la batalla, pero además con un título muy potente, en la ruta del infierno, con lo cual obviamente es difícil que uno pueda sustraerse de leerlo y de observar la imagen. Y recuerden siempre que cuando trabajamos sobre gráfica, uno de los puntos más importantes de entrada a la lectura de una página es justamente la imagen, el epígrafe y el título principal, con lo cual hay que darle la importancia que tiene. Muchas veces los periodistas que somos los redactores que escribimos tendemos a tratar de monopolizar el espacio y por allí no es necesario tanto texto, sino más bien algunas imágenes que sean impactantes. Bueno, acá también hay algunos modelitos donde hay buenos títulos. La otra cuenta de septiembre, chicos subiendo en una escuela, ¿no? Cuesta arriba. Un título de una frase allí de Fiat 600, la verdad que me llamó la atención porque es raro ver en la etapa mundial de ese tipo, un automodelo viejo, entonces por ahí tendemos a ver cosas mucho más modernas, y sin embargo una imagen de un vehículo viejo nos da una sensación, nos llama mucho la atención. Bueno, un buen infográfico siempre, un buen infográfico es un material atractivo, en particular cuando hay que situar cosas que geográficamente, ¿no? Esto es sobre la lucha sobre el dominio geopolítico en Asia, con un montón de datos que probablemente tengan mucha más información que el texto. Imaginen esto, un infográfico así, con un texto que contase una historia a partir de un personaje, entonces tendríamos algo muy potente desde dos puntos de vista, desde el contenido intelectual y el contenido visual, sin necesidad de ninguna foto, y sin embargo también muy atractivo. Bueno, esto, miren, el trabajo hecho sobre la curva de ascenso de los contagios de la pandemia. Ese juego gráfico ya de por sí justifica esa doble página. Esto que ya lo hemos visto, el New York Times mostrando cómo cayó la situación de los locales comerciales, ¿no? Un hundimiento catastrófico, dice, y te lo muestra claramente.
Después también está la otra portada del New York Times que vimos, recuerdan que tiraba hacia abajo el desempleo, y la verdad que he visto eso todo en una tapa, la verdad que se pone, nos impacta fuertemente, y ahí tomamos dimensión realmente de la gravedad de la situación. Quería mostrarle esto porque me parece que la idea es que todavía el papel tiene una buena oportunidad. Hay muchos gurúes que le vaticinan su muerte muy pronto. Quizás una reconversión del papel y generar historias buenas, con buenas imágenes, con buena infografía, material, periodismo de explicación, periodismo que le explique a la gente, puede ser una excelente oportunidad de sobrevida para los medios impresos, y eso lo debemos tener presente en la planificación, no dejar el diario como un depósito de commodities, de información que fuimos ya gastando a lo largo del día, sino siempre pensar en algún aspecto novedoso y distinto para que el diario no muera antes de nacer, porque ya nada es más viejo no que el diario de hoy, sino que las noticias de ayer ya son viejas. En consecuencia, pensar un producto que esté renovado, que esté fresco, que entregue vitalidad, puede ser una buena ayuda para conservarlo como uno de nuestros productos de cabecera, que es en definitiva aquel que en general fue el que dio nacimiento a las grandes marcas. Quiero pasar en limpia ahora algunas acciones concretas, ¿no? Primero, me parece que no podemos pensar en una planificación si no unificamos el comando de todas las ediciones. Ya no podemos pensar en que hay un jefe que esté llevando adelante la edición web en forma paralela a otro papel y otras redes sin una interconexión. Lo más probable es que si tenemos esos editores por encima de ellos, deba haber alguien que coordine y que tome las decisiones. El comando en general es único, puede haber una mesa de arena lo más horizontal posible, pero finalmente llega un punto donde las decisiones hay que tomarlas y hay que ejecutarlas. Cada editor debe saber perfectamente cuál es su responsabilidad, cuál es su equipo de trabajo y, de ser posible, los espacios con que cada uno contará. Esto es muy importante cuando tenemos coberturas planificadas con tiempo, como por ejemplo una cobertura de un resultado electoral, de una elección que haya en alguno de nuestros países o en nuestras ciudades. Sabemos que tenemos grupos de trabajo sobre distintas temáticas políticas. También asignamos personas a las coberturas de las distintas organizaciones políticas. Y bueno, los periodistas además, los editores y los periodistas deben saber que uno puede estar jugando en una cancha más chica y tiene que pasar a jugar la grande porque el resultado electoral así lo obliga, y en eso el editor tiene que tener una responsabilidad fundamental en tener los recursos armados perfectamente formados. En el caso del COVID, fíjense que ocurrió algo bastante curioso, porque la temática de salud en general estaba bastante, no digo menospreciada, pero me parece que no se le asignaba en los medios tradicionales la importancia, y de pronto nos encontramos que teníamos grandes grupos de personas cubriendo política, economía, deportes o espectáculos, y de pronto todo eso quedó en un estado se planchó, no hubo más información al respecto y todos tuvieron que comenzar a trabajar en salud, sobre salud, entender términos de salud que solo en nuestra organización los conocían una o dos personas, con lo cual lo ideal es que las personas que son las que hacen el seguimiento de la temática que estemos tratando sean las que lleven en general el peso de los aspectos centrales, y que todos los demás aporten de alguna manera desde los costados, dejar que esas personas tengan el peso fuerte del eje central informativo, y eso va a evitar que cometamos errores, porque si yo vengo de cubrir deporte en general va a ser un poco complicado que entienda los niveles de contagio, las curvas de la pandemia y otros datos y otra información que normalmente no forma parte de mi trabajo, con lo cual tratemos de que al hacer un producto de calidad, aquellos que llevan las temáticas sean los que se ocupan. Así como cuando hay un mundial, el peso fuerte de toda la actividad recae sobre el deporte y las otras áreas
cuyos niveles de actividad decaen, colaboran desde afuera, en este caso es salud, en el caso de una elección en el grupo político, en el caso de un crack económico, de una crisis económica, la sección de economía, política hace su aporte y todo lo demás se van sumando. Parece que en este punto tenemos que tener estas cuestiones muy en claro, ¿no? Asignar los redactores por las afinidades, pero fíjense que es curioso porque es interesante el experimento de cambiar redactores bajo el mando de otros editores, porque eso incluso favorece el diálogo, favorece ideas novedosas, está bueno, puede ser una alternativa también para generar vínculos de trabajo que habitualmente en nuestros equipos no se dan y que favorezca un conocimiento, y por allí encontramos quien le dice un talento que está trabajando en una sección pero que en realidad su lugar en el mundo sea otro, ¿no? Y por último quiero decirle, bueno, si usted es el editor, si usted es el encargado de llevar todo esto adelante, delegue las cuestiones menores porque hace falta enfocarse en el rumbo estratégico de cada edición. De la edición cotidiana que estamos haciendo para los sitios web, o bien de la edición que vamos a hacer para el papel o de las redes, pero requiere tener la cabeza muy enfocada y en consecuencia a veces cuestiones menores que nos ocupan pueden distraernos mucho tiempo y pueden hacernos perder de vista realmente cosas importantes, ¿no? Por último, bueno, algunos consejitos que pueden parecer soft, que pueden parecer cuestiones de manejo más de fuera de una cobertura, pero que me parece que ayudan a que nos sostengamos mejor en pie en particular cuando tenemos un trabajo de largo alcance, ¿no? Ser autocríticos, pero comenzar por nosotros mismos. Las coberturas de largo alcance tienen un desgaste importante y se agrietan también las relaciones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está acostumbrado a tener su espacio de confort, su lugar en su sección, en su área, los temas de su cobertura, y de pronto se encuentra con modos distintos de trabajar, y eso puede generar alguna incomodidad, y en consecuencia a veces una palabra mal dicha, una crítica no bien pensada puede generar algún momento de disgusto, si lo quieren. También si hay situaciones de desorden en la calle, ¿no? O expectativas enormes y un montón de temas que están dando vuelta, bueno, tratemos de que ese desorden no se nos traslade al interior de la redacción. Nosotros tenemos que mostrarnos como un equipo monolítico, con una lógica de principio a fin, cada día, cada semana y cada mes, que eventualmente, como en este caso, se dé una cobertura de esta naturaleza. También, lo dijimos antes, conviene tenerlo presente, tener una conciliación de intereses con todas las áreas de la organización. Yo cito acá comercial y marketing, para que todos se enfoquen en aportar la cobertura, pero también debemos decir que si tenemos un área de recursos humanos, es bueno que conozca todo el esfuerzo que se está haciendo, porque puede detonar algún tipo de reclamo, y es mejor que quienes están encargados de eso sepan con tiempo y tengan preparada eventualmente algún tipo de respuesta, o también se esté planteando en coberturas muy largas algún tipo de reconocimiento adicional, si eso fuera posible. Y una buena planificación incluye también que nuestra área de recursos humanos, nuestro departamento de personal o lo que se tenga, esté perfectamente al tanto de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pedir siempre información, las áreas de circulación, a aquellos que leen, que están viendo permanentemente nuestra performance en los sitios web, que eso sea transparente. Hoy ya muchas redacciones, por fortuna, tienen grandes pantallas donde van viendo cómo se están comportando la información en la web, y en los casos que tienen suscripciones o algún tipo de abono de eso con los lectores, van viendo cómo van creciendo o decreciendo las suscripciones, con lo cual les permite de alguna manera generar una dosis de entusiasmo aún un poco mayor, o de motivación como para cumplir el objetivo. Hay que ser prudente. En general los lectores esperan determinadas cosas de
de nuestra cobertura, pero no le temamos a la innovación, por favor. No le temamos a la innovación porque eso nos va a ayudar a llegar a lectores a los que habitualmente no estamos llegando. En consecuencia, vamos a ampliar la base de nuestra audiencia si somos capaces de innovar. A veces nos quedamos con que conocemos, como decía recién, a nuestros lectores, tenemos muy claro quiénes son los que visitan nuestro sitio web. Hoy hay un montón de herramientas, en particular si estos son suscriptores, pero por allí, por fuera, hay muchos que con algunas ideas innovadoras lo podemos traer hacia adentro, podemos convertirlo en nuevos clientes, lectores, usuarios, o como ustedes prefieran llamarle, porque en el valor diferencial va a estar la calidad de lo que tengamos que ofrecer en adelante, en particular si queremos pasar desde nuestra web a un modelo de cobro que hoy no tenemos. Pues bien, nada mejor que ofrecer buena información, que la gente se convenza de que lo que le estamos dando allí es irreemplazable, que no lo va a encontrar en otro lado y que decida pagarnos a nosotros. Quiero volver un minuto, ya no nos queda mucho tiempo, a las coberturas en línea, ¿no? Porque también son importantes. A veces nos ocupamos demasiado de un tipo de cobertura, o la del papel, o nos ocupamos de otras cuestiones colaterales y no ponemos todo en su debido justo y en su debido peso específico en el contexto de la información, ¿no? Algunos conceptos vinculados a la cobertura en línea hay que reafirmarlo, no es cuestión que las noticias nos estén atropellando, ¿no? Les recomiendo la lectura, ya lo hago por segunda vez, ¿no? De La mirada dulce, un libro de Albert Jardón, en el que plantea claramente que cómo el algoritmo y las cifras han manipulado el rol que el periodista había ejercido hasta ahora, y cómo de alguna manera quedamos todos siguiendo las mismas temáticas de manera permanente, y el problema es que creímos demasiado en los algoritmos, y ahora uno se encuentra con que muchas de las redes, en este caso lo he leído de Facebook, estaría cambiando el algoritmo, con lo cual lo que nosotros creemos que es relevante para nuestros lectores no depende de cuándo lo publiquemos y cómo lo publiquemos, sino en realidad de las acciones que el lector hizo antes. En consecuencia, tampoco es para que nos volvamos locos con esto. Vamos directo detrás de la noticia que nos pueden aportar usuarios, y muchas veces hemos convertido las redacciones en factorías de clic, y eso la verdad que no ha sido bueno, nos ha quitado potencia y capacidad para desarrollar cuestiones mucho más profundas, ¿no? Hoy nuestra misión va mucho más allá, hay muchas más cosas para hacer. Hoy tenemos, lo hemos dicho y conviene que siempre lo tengamos presente, no solo generar contenido, sino que también curar los contenidos, hacer mucha verificación de la información, y esto obviamente constituye para los periodistas una mala noticia y más trabajo por hacer, pero cuanto más aprendamos a hacerlo, más vamos a ser valorados en un mercado que está sufriendo fuertemente los impactos de la crisis, de manera que nuestra capacitación tiene que ir en múltiples aspectos, en las mejores formas de presentar la información en las distintas plataformas, en cómo leer la información que circula mucho en las redes, tratar de separar aquello que es información falsa de la que es buena, cómo con esa información enriquecemos nuestros contenidos, cómo vamos a la búsqueda de las mejores fuentes. Y en definitiva, todo esto nos va a ofrecer muy buenas alternativas, o al menos nos va a permitir sobrevivir en un contexto en el que no hace falta que se lo diga, el trabajo del periodista está bastante complicado. Nos habíamos preguntado también si en algún momento la decisión es optar por volumen o por valor diferencial. En general, si optamos por volumen, allí van todas esas informaciones que son más de entretenimiento que periodística, que pretenden ser virales, ¿no? El perrito que mueve la cola y mirá lo que pasó al final. Todos esos videos en general tienden a llenar mucho espacio dentro de los sitios web, tratar de ir de las redes para que de las redes vengan lectores, y muchas veces terminamos trabajando sobre la misma información todos. Estamos todos parados en el puente para Staten Island para alargar la maratón, y no hay ninguna diferencia entre uno y otro, ¿no? Si en cambio decidimos que hay valor diferencial, bueno, ¿en qué nos vamos a apalancar?
En general tendemos a pensar de que hoy hay una buena oportunidad en el periodismo hiperlocal, en aquel que sirve a nuestra comunidad más cercana. Bueno, en este punto también vamos a tener que definir quiénes son los periodistas que son capaces de lograr la mayor cercanía y la mejor empatía con la comunidad. Cuando planifiquemos también pensemos por experiencia qué va a ser nuestra competencia. ¿Nuestra competencia va a ir por el volumen o va a ir por el valor diferencial también? Todos se hacen la misma pregunta. Si va por el valor diferencial, ¿cuál es el de ellos y cuál es el mío? ¿Dónde me hago más fuerte? ¿Qué continuidad además espero que tenga la cobertura? ¿No? Porque en general no nos damos cuenta, pero obviamente el interés va decreciendo. Ya esto, por estos últimos días se ha notado un decaimiento en el interés que la gente tiene por temas vinculados al coronavirus, a COVID, a pandemia. Por el caso, el ejemplo vale, pues lo citamos días atrás, que creo que se mantiene vigente. Los problemas raciales en Estados Unidos han superado largamente en las búsquedas a coronavirus, que venía siendo de alguna manera la estrella de las búsquedas en Google, y ahora, bueno, obviamente los problemas raciales están en una curva ascendente y todo ese tema vinculado a la pandemia está en una curva descendente. De manera tal que también tenemos que pensar en el decrecimiento ese y cómo vamos armando una estrategia mucho más concentrada, más de nicho, y vamos dejando que el resto de las áreas vaya recobrando su normalidad, aunque sea, como se dice hoy, es una nueva normalidad, pero en definitiva cuando los temas saturan, allí ya corremos el riesgo de que la audiencia se vaya y busque alguna vía de escape, ¿no? La división del trabajo claramente que plantean en tres niveles. Un primer nivel más generalista de actualización. Estos son aquellos que tienen que estar trabajando sobre breaking news. Esto es imposible no hacerlo. Por más que nosotros busquemos el valor diferencial, siempre la noticia de último momento, cuando un gobierno ofrece las cifras de cómo marchan los contagios en la pandemia, eso es imposible no publicarlo de manera inmediata. Pero al mismo tiempo, un segundo nivel donde tenemos que trabajar sobre valores diferenciales, y ahí también es donde debemos incluir qué cobertura estamos haciendo en la calle, cómo estamos contactando nuestra fuente. Cuando digo calle, realmente sé que es todo lo que está fuera de la redacción, y hay que trabajar sobre las narrativas, hay que ver cuándo es oportuno hacer textos, audios o videos, y cómo con ese valor diferencial nosotros logramos fidelizar a nuestra audiencia. Y por último, que no menos importante, el tercer nivel, que es la curaduría y gestión de fuentes más redes con los contenidos externos, que bueno, son aquellos que traccionan y que pueden de alguna manera convertir una información nuestra en viral. Innovar y nuevas narrativas, nunca olvidar que espera nuestra audiencia, ensayar sobre nuevo software, es una buena oportunidad de probar programas, porque hoy, por ejemplo, un día descubrimos que existía algo que se llamaba Zoom, y si ustedes revisan en cualquier lado de internet, hoy hay un montón de programas que emulan Zoom y hay un montón de alternativas de aplicaciones que nos permiten mejorar nuestro trabajo. Esta puede ser una buena oportunidad para probarlo, en particular si lo que estamos haciendo es una cobertura de segundo grado, no una de primer grado. Por ahí estamos tan concentrados en la cobertura grande que ponernos a probar software no sea lo más apropiado, pero en esto, como planteamos al comienzo, en esta cobertura más chica que vamos haciendo a modo de ensayo, ahí tenemos que ir probándolo. Deberíamos pasar de la estrategia generalista a la producción de materiales para nicho. Si bien es cierto que tenemos un área que va a estar trabajando en la lista, el segundo nivel tiene que estar muy enfocado a tratar de satisfacer las demandas de nuestros lectores, si lo consideramos un nicho. Aprovechar por ir desarrollando un modelo de planificación que podríamos decir que es flexible, que sea elástica, que nos permita ir haciendo adaptaciones muy rápidas. Y por supuesto, en ese contexto, si pudiéramos hacer una rotación de personal, si tuviésemos suficiente para que cada uno esté entrenado en cada uno de los niveles, eso va a ayudar que en circunstancias en que uno u otro no esté, podamos tener todos los espacios cubiertos. En estos últimos minutos, miren, cómo lo que eran en algún momento, para estar atentos,
pequeñas historias terminaron convertidas en grandes historias, ¿no? Curiosamente, el Washington Post tiene guardado en su archivo la primera nota que formó parte del papel, obviamente no había internet en el año 72, y que denunciaba ese supuesto intento de robo en el edificio Watergate, que terminó convertido en quizá uno de los más grandes escándalos políticos de la historia contemporánea, y además es uno de los más grandes éxitos periodísticos, a punto tal que aún hoy seguimos estudiando el caso Watergate en las escuelas de periodismo. Y era de pronto unas luces prendidas en un edificio y unos tipos los que encontraron curiosamente con algunos materiales de ahí, y en definitiva eso terminó con la caída de Richard Nixon, ¿no? Como por ahí tenemos que estar atentos a los temas pequeños porque pueden derivar en temas mayores. Esto, bueno, esto todo lo hemos vivido, ¿no? En principio se pensó que era una avioneta que se había estrellado contra el World Trade y finalmente, bueno, fue una de las tragedias más grandes también de nuestra historia contemporánea. Estados Unidos bajo ataque. Ahí rescaté el diario Reforma de México, pero podría haber puesto cualquier diario de cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, y en verdad el tema era un tema histórico, había cambiado el rumbo de alguna manera de la humanidad en materia de seguridad. En definitiva, todos creímos que era una avioneta, lo cual hubiera pasado de ser una historia anecdótica hasta que fueron dos grandes aviones y las torres se derrumbaron. Y con las torres derrumbadas, obviamente cambió el rumbo de la historia de Estados Unidos, de todos los países del mundo, y cambió obviamente también los modos de cobertura del periodismo, porque había un nuevo modo de ver la realidad y de tratar de explicársela a nuestros lectores aquí en Argentina, como en México, como en Guatemala, como en Chile, cómo eso iba a impactar en nuestra vida. Y eso fue una gran lección, pero en definitiva lo que quiero significar es que de lo que parecía una pequeña una avioneta chocando contra un edificio terminó siendo esto, ¿no? El 11S. Esto que tiene mucho impacto para la Argentina, ¿no? Ahí lo ven a Jorge Mario Bergoglio, el cardenal, charlando con Sergio Rubín, un periodista del diario Clarín que había escrito una biografía de Bergoglio cuando Bergoglio era cardenal primado, arzobispo de Buenos Aires. Se tenía una relación personal, y ahí están charlando en la Plaza de San Pedro cuando Bergoglio llega para la elección de Papa. Así como llega, sale convertido en Papa, ¿no? Y cómo esa noticia para todo el mundo tuvo un impacto muy fuerte, en particular obviamente Latinoamérica, ni les cuento más todavía la Argentina, un sudamericano o latinoamericano, jesuita y argentino, por primera vez Papa en la historia de la humanidad, cuando nadie lo esperaba. Como total, fíjense que hasta ahora el diario deportivo no pudo sustraerse. Está bien, con un título que era de alguna manera reflejaba aquello de Maradona contra los ingleses, la mano de Dios. Bueno, en este caso la otra mano de Dios, pero hasta un diario deportivo también poniendo una noticia del Vaticano, ¿no? Y eso, digo, era una foto de Bergoglio con Rubín charlando, y se podría haber repetido si el Papa hubiera terminado siendo otro. Pero bueno, como de una caminata normal terminamos teniendo una gran historia que, bueno, por suerte me tocó vivir. Fui para cubrir la elección de un papa por una semana y terminé más de 20 días en Roma. Así que eso la verdad que fue de mucho impacto, ¿no? Y bueno, aún hoy en Argentina hay se habla mucho, el papa es reconocido, hay sectores que lo critican por algunas actitudes políticas, pero en definitiva tenemos un papa argentino, lo vimos por primera vez en la historia, y era ese obispo que llegaba con su sobre todo oscuro y su maletín y sus mocasines y sus zapatos gastados al Vaticano, y salió convertido en papa. De algo que no se esperaba a algo que terminó siendo una gran historia. En el camino, obviamente, tenemos que ser suficientemente flexibles como para ir adaptando nuestros planes. En un caso como el de las Torres Gemelas, en un solo día, desde la mañana temprano hasta el mediodía. En este caso, 3 días después, pero en definitiva tenemos que tener la suficiente flexibilidad, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a hacer mejores trabajos. La continuidad del tema, ya para cerrar. Bueno, esto lo estamos viendo ahora, quizás las conclusiones las podemos sacar dentro de unos días, cuando al menos en Argentina termine la cuarentena, o cuando el resto de
los países latinoamericanos ya volvamos a algo más normal, y es en qué momento se produce una fatiga, ¿no? En la temática. En primer lugar, digo, una fatiga interna, porque, claro, llega un momento donde no hay más historia, no hay más cosas para hurgar, no hay más cosas para encontrar. ¿Qué personajes, qué acciones, qué otro unicornio, como dirían los especialistas en marketing, nos quedan por encontrar? Y resulta difícil. Hoy ya no vamos a hablar de cómo se usa un barbijo, o de que hay que higienizarse las manos con alcohol en gel, o de que hay que tener una distancia social de 1,5 metros o 2. Es muy difícil. Hace 80 días al menos en Argentina que venimos con esos temas, que las historias solidarias de alguna manera ya, digo, si no se han agotado, está muy cerca de agotarse. El cansancio también se exhibe hacia afuera, ¿no? La audiencia muestra fastidio. Según Charvik, a la tercera semana ya el tráfico en la red había comenzado a caer. Ahora, como les decía recién, en Estados Unidos y bastante en Europa, el tema de la segregación, de la violencia racial, etcétera, habían ganado en muchos lugares respecto de lo que era el coronavirus, que iba ya en bajada. Hay que ver y pensar algo de lo que charlamos largamente la semana pasada, y que propongo, sin entrar en tanto detalle, volver a reafirmar el viernes, que es cuáles son las temáticas emergentes, las temáticas nuevas que aparecen y que generan y capturan y pueden cautivar el interés de la audiencia, ¿no? Esto para cerrar, les quiero dejar en este punto, me parece importante, una frase de Steve Jobs, ¿no? Que decía que decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que hay que hacer. Y en este caso, decidir cuándo hay que parar es tan importante como decidir cuándo empezar, cuándo arrancar, o cuándo darle más fuerza a nuestros contenidos, más fuerza a nuestras acciones. Pero todo esto no podemos conseguirlo si no aprendemos a hacer permanente ejercicio de planificación. La hice con una hora exacta. Bueno, no estuvo. Reconózcanme que estuvo bien el tiempo. Muy bien, excelente. Juan, ¿qué opina? Excelente. Siempre dejar un espacio porque me parece interesante las preguntas. Tengo el chat abierto, o estamos, o me lo pueden hacer oralmente, no hay ningún inconveniente. No se anima, nadie rompe el hielo, ¿viste? No hagan que yo me crea de que estuvo todo tan bien, que no hay ninguna razón para esto. Opa, ahí vino Guido, ¿no? Guido siempre lo hace. Guido se ha convertido, la verdad, que en un puntero fundamental en esta. Te espero el viernes, Guido, que vamos a repasar todo. ¿Qué opinas de que aún se mantenga una división del trabajo al interior de una redacción, especialmente aquella que se enfoca en diarios impresos, por frentes o áreas informativas clásicas, política, policía, salud, educación? ¿Qué experiencia de organización de trabajo destacarías para no quedar atrapado en estos formatos que seguramente están un poco anquilosados? Compañero trasandino Guido, si usted supiera lo que comparto como respuesta a esa pregunta, yo creo que nosotros montamos productos informativos, digo productos informativos para no hablar exclusivamente de las radios, sobre intereses que son viejos, que son antiguos ya. Insisto, la política, la economía, básicamente áreas que llamamos ciudadanos, sucesos, que eran o eventos policiales, bueno, todo tiene un nombre distinto, y en verdad creo que deberíamos ya comenzar a pensar en tres grandes áreas de cobertura, tres grandes áreas de información. Un área general, porque tenemos que llevar la política a la vida cotidiana de la gente, y en consecuencia nosotros cubríamos en general política desde los partidos políticos, desde los gobiernos, nunca la cubrimos desde la gente, y eso obviamente ha hecho que la audiencia perdiera el interés. La economía, ¿es la macroeconomía? Sí, puede serlo, pero
es más la economía del bolsillo tuyo, del mío, de cómo salimos de la pandemia, de cómo podemos recuperar nuestra capacidad de ahorro. Eso es lo que vale. Y eso la verdad que en un área de economía siempre se está mirando el Ministerio de Economía, no la economía del bolsillo de la gente. Creo que hemos metido a salud, educación, por ejemplo, dentro de grandes áreas que en algunos diarios se llaman ciudadanos, en otros se llamará sociedad, en otros se llamará información general. Son nombres, para el caso, una cuestión semántica, no tiene ninguna importancia cómo se lo llame, y no le hemos dejado el espacio suficiente de crecimiento. Fíjate que esas áreas en general están construidas más con situaciones de conflicto, y además la salud y educación también la informamos mirando al ministerio. En muchos casos he visto, cuando comenzó el proceso de achicamiento de los diarios impresos, muchos tenían suplemento de salud, lo eliminaron. No eliminaron ninguna otra sección, eliminaron suplemento de salud. De educación también. Había suplementos, había varias páginas, había mucha información cotidiana y en muchos casos se olvidó. Hoy, por ejemplo, estamos viendo, al menos en Argentina, que un gran debate que hay, lo hay en Córdoba en este mismo momento, y lo pueden confirmar Marcelo Juan, es, ¿cuándo se van a reiniciar las clases? ¿Cómo se va a evaluar cómo avanzaron los estudiantes mientras tenían clases vía Zoom, de manera remota? ¿Cómo se van a unir este medio ciclo lectivo que va a ser en el segundo semestre con el 2021? ¿Qué va a pasar con aquellos grupos de estudiantes que están en la última etapa para ingresar a un ciclo superior, tanto en la escuela inicial, en la primaria, para ir a la secundaria, o de la secundaria para ingresar a la universidad? Y fíjate el carácter importante que adquiere el tema de la educación hoy. Y a lo mejor hay un montón de otras temáticas que ya carecen de interés, porque nuestra cabeza está puesta hoy en cómo vamos a salir de la pandemia, cómo vamos a salir de la cuarentena. Por eso decíamos el otro día todo un montón de temáticas emergentes, algunas que ya existen en los medios, que ganan fuerza, y otras que de alguna manera se están pinchando un poco. Y nosotros, sin embargo, seguimos teniendo organizaciones montadas sobre unos pilares estructurales que son viejos, son antiguos. Entonces estamos haciendo productos que responden más a nuestra organización interna que a las demandas de la audiencia. Y eso creo que es una muy buena oportunidad para repensarlo y repensarnos, Guido. Así es, el CIP Connect, pudimos ver ese diario en el cierre, ese diario, no me acuerdo cómo se llama, discúlpenme, cerquita de Barcelona, esa ciudad de 200.000 habitantes, que ellos lograron hacer un montón de productos, y los mismos productos lo ponían en papel, o sea, revistas especializadas en distintos temas, y lo llevaban también al teléfono. Entonces, con eso hicieron un abanico muy grande y volvieron a abrir las necesidades de la gente otra vez en arquitectura, en salud, en modas, fueron incursionando en otros rubros y han logrado tener una audiencia mucho mayor con una ciudad de 200.000 habitantes. Mira, Juan, ahí citaste un tema que me parece interesante, ¿no? Porque si algo que en estos, al menos en Argentina, 80 y pico días que llevamos de encierro, parecería que hubiera perdido relevancia es la moda, ¿no? Porque en definitiva, todos estamos dentro de nuestra casa, todos usamos vestimenta de sport, era como si tuviésemos un eterno fin de semana, aun cuando estuviésemos trabajando, era casi un eterno fin de semana, al menos en la forma en que nos vestíamos. Yo supongo que debe haber caído básicamente la venta de cosméticos, quiero suponer. Bueno, ¿qué va a pasar con la moda cuando volvamos a la normalidad? ¿Va a ser todo como antes? ¿Habrá una nueva adecuación? ¿Nos vestiremos distintos? Me parece que son todas tendencias que hay que empezar a investigar. No es que haya respuesta. Digo, a lo mejor lo de la moda no tiene importancia, y si lo tiene algún otro tipo de contenido, de expectativa de la gente. Sobre pero me todo, parece que... ¿sabés que algo nuevo ha surgido? Buscar el bienestar dentro del hogar. O sea,
Normalmente a veces por ahí el hogar no se tenía tanto en cuenta porque uno pensaba que se iba a la mañana y volvía a la noche. Pero ahora que he estado Correcto. tanto tiempo adentro del hogar, encuentra muchas opciones, necesita opciones para remodelar, para ampliar el espacio, para mejorar el espacio de vida dentro del hogar. O sea, hay una serie de cosas que la gente ha descubierto en este momento, en pintura, en decoración, en muebles, en cortinas, en lo que sea, para mejorar ese espacio que ha estado utilizando y que notó que le faltaba un montón para tener una calidad de vida. Mira, Juan, apunto tanto que decís, si recordás que una de las cosas que planteamos como temáticas emergentes, yo decía, comenzaron a aparecer un montón de ofertas de estas que siempre recibimos vía web, de, por ejemplo, estudios de arquitectura que con materiales livianos te elaboraban un espacio para que vos tuvieses tu propia pequeña oficina en tu casa, porque claro, ocurría esto, los espacios en el hogar eran compartidos, en consecuencia, mientras vos estabas a lo mejor trabajando, tu hijo estaba al lado estudiando, porque tampoco vivimos en mansiones tan grandes que nos permitan que cada uno ocupe habitaciones individuales y oficinas individuales. Entonces hay estudios de arquitectos que te ofrecían que vos le mandases fotos y todo eso, te hacían un plano y obviamente después te vendían desde luego el proyecto y la realización. Que empresas como, ya que está justo Guido, ¿no? Chileno, como Falabella, aquí en Argentina obviamente está, disparó inmediatamente, comenzó a disparar inmediatamente ofertas de computadoras, de PC de escritorio, de notebooks, de laptops, de tablets, todo aquello que necesitábamos para comunicarnos, nos lo estaban ofreciendo. Y había bueno, planes en cuotas, planes de pago, distintos modelos de pago. Digo, muchas empresas se fueron adecuando a la necesidad que fue apareciendo en el momento. Bueno, ahora hay que ver cuáles son las necesidades post y comenzar a analizarlo y comenzar a ver si vamos a seguir sosteniendo fuertemente el e-commerce. Todos ahora hemos comprado muchas cosas por comercio electrónico y nos llegaba a nuestro hogar el modelo de Mercado Libre que está prácticamente en toda Latinoamérica. Opera en esa misma línea y todo creo que los hemos utilizado, porque en definitiva tampoco podemos salir a comprar elementos a ningún lugar, ¿no? Que necesitaba unos cables para la computadora a propósito de este seminario y no tenía ninguna casa de computación abierta en Córdoba, lo compré a través de Mercado Libre, digo, y aprendí a confiar en ese tipo de sitios y eso hace que a lo mejor mi hábito de consumo esté cambiando. Digo, son un montón de cosas, muchas de ellas las vimos la semana pasada y otras tantas se abren, apenas vos hablas un diálogo con alguien, te conversas un poco, te das cuenta que además cada cosa tiene que refleja intereses individuales o intereses grupales, pero está muy, muy interesante. Me parece que ha cambiado todo esto y que va a cambiar muchísimo más y ojalá cambie para bien. Así es, Julio, así es. Bueno, si no hay más ninguna consulta, yo les quiero agradecer a todos los presentes, sobre todo a vos, Julio, porque realmente es muy bueno tu charla, mantener siempre la charla a un nivel alto. No sé, que nosotros decimos que no decaiga, pero no, a lo que estamos, el tema es que se mantiene a nivel alto, por lo cual siempre se hace muy interesante en todas tus charlas. Lamentablemente nos queda una sola, la semana, el viernes. El viernes nos queda la última. Bueno, les recuerdo a todos que el viernes... Juan, me gustaría que ahora mismo, nomás quienes estén conectados, me digan o a través del chat o me manden un mail si estuvieron en las anteriores o cuáles de las temáticas les gustaría que abordemos más, porque la idea, como les dije al comienzo, era hacer un review final, un repaso final para quedarnos ya con las cuestiones centrales, es decir, separando aquello que es superfluo y quedarnos con las herramientas y con los tips, de manera tal que si tienen alguna idea, alguna necesidad, digamos, que se les plantee para que esto sea lo más productivo posible, recuerden, ahí está anotado jcperotti@gmail.com, me escriben y vamos a tratar, tenemos un día en el medio que es mañana, con un poco de suerte
Mario nos aguante y le podemos enviar el viernes a la mañana la presentación, y podemos adecuarla más todavía para que sea lo más útil posible a todos nuestros amigos. Perfecto, Julio. Que todos tomen nota y así lo hagan. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los presentes, que tengan muy buenas tardes y nos veremos entonces el próximo viernes a la 1 de la tarde, hora de Miami. En la misma hora, en el mismo canal. Sí, señor, así será. Que la disfruten Saludos a todos. todos. Buenas tardes. Gracias.